yo creo que definitivo. El Señor ya preparó todo para que usted y yo recibamos lo que necesitamos. Amén. Dios los bendiga grandemente y sigamos adelante. Realmente ya anhelamos que esto pues pasara, pero les quiero decir que todo es en su tiempo. Dice que para todo hay tiempo. Nuestro Dios nos lo enseña. Y les invitamos que, aunque pues no sea posible todavía, vamos a seguir pidiendo al Señor y esperando. Pacientemente esperen en Jehová y Él me oyó, dice la palabra de Dios. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos permita ya pronto estar también en la iglesia. Si es que esa petición usted póngala. Y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que abra la puerta. Amén. En el nombre de Jesús recibimos a nuestro hermano y vamos a gozarnos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Padre Cristo, hermanos. Amén. Le damos una vez más gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad que Dios nos brinda. Y pues le damos la bienvenida también a usted que está allí conectado. Le pedimos que si usted tiene familiares por allí, hermano, que no conozcan de la palabra de Dios, pues les envío una invitación y yo sé que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Así sin perder más tiempo, vamos a invitarle que hagamos una pequeña oración. En esta oración vamos a pedirle a Dios por cada uno de nosotros. Realmente la palabra de Dios es poderosa, ya viene reservada para usted y para mí. Pero nosotros necesitamos esa libertad, hermanos, en nuestro ser. Necesitamos, como dijo el pastor, ser receptivos y para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a hacer esta oración en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir al pastor que ore por mí y a usted también le pido allá en su casa que ore por mí. Amén. En el nombre de Jesús vamos a hacer esta oración. Aleluya. Gloria a Dios. Oremos todos juntos desde ahí, desde su hogar. Vamos a estar unidos en esta oración suplicando que el Señor nos permita recibir esta palabra con alegría. Amén. Señor Jesús, Padre amado, este día te pedimos, Señor, que tú seas, Padre amoroso, con tu siervo, Señor, que unja sus labios, su corazón, su mente. Y tú, Padre amoroso, lo uses grandemente, Señor Jesús, como siempre lo has hecho, Señor Jesús. Padre amado, pedimos de tu gracia, Señor, de tu presencia en todo tiempo, Señor Jesús. Y tú, Padre amoroso, prepara sus corazones para que esa palabra, Señor, sea, Padre amoroso, la que llegue, Señor, a cada corazón, Señor, Padre amado, y haga ese trabajo que tiene que hacer, Señor Jesús. Que tú seas, Padre amoroso, el que, Padre bendito, toques nuestro ser, Señor Jesús, y nos permitas deleitarnos y gozarnos con tu palabra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Unge tu siervo y úsalo, Padre amado, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amén, Señor amén. Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Gracias a Dios. Amén. Le vamos a invitar, hermano, que por ahí que usted ya tiene la Biblia por ahí lista. Lo voy a invitar que abramos nuestra Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 11. Vamos a leer por ahí algunos 3, 4 versículos. Y vamos a mirar una historia, hermanos, muy interesante. Yo sé que posiblemente ya usted pasó por esos pasajes, pero es bueno que volvamos a mirarlo, porque en ocasiones yo he leído algunas porciones bíblicas y no he entendido en su totalidad. Ya cuando el pastor o mi hermano Efraín traen una enseñanza sobre lo que yo leí, Dios abre mi entendimiento un poquito más. Amén. Así es de que yo sé que hoy en este día, hermano, Dios tiene una bendición para usted y para mí. Y realmente yo lo creo en mi corazón. Amén. Dice así la palabra, en nombre de Jesucristo, dice, verso 30, Jueces 11:30, dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo,
si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Amén. Eso es lo que vamos a leer, 30 al 34. 4 versículos, hermano, que leímos, donde nos narra una historia que yo y usted la podemos mirar como una historia simple, pero o lo podemos mirar como la palabra lo dice, como una historia. Y muchas de las veces la palabra de Dios la tenemos como historia. Los hechos de los apóstoles, mucha gente los tiene como una historia. Entonces, no estamos hablando de una historia o de un mito, de algo que se cree que fue, o nada de eso. Estamos hablando de historias, hermano, reales, narradas aquí en la palabra de Dios, y Dios nos la dejó con un propósito para usted y para mí. Realmente Dios, hermano, sabía y sabe los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que vamos a vivir más para enfrente. Y por eso es que Dios, hermano, quiere preparar su corazón, quiere preparar mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, Él quiere que yo y usted estemos preparados, amén, para ir con Él. Entonces, aquí lo que acabamos de leer, estamos mirando un varón, hermano, que dice que hizo voto, hizo una promesa o hizo un pacto con Dios. Estamos hablando de un padre, de un padre, hermano, que habla que tenía una sola hija, no había más hijos, en su casa era la única hija. Y esta parte, hermano, quisiera tomarla como un ejemplo para usted y para mí, porque muchas de las veces usted que está allí mirando, yo mismo, muchas de las veces, hermano, Dios no nos pide a nosotros, no nos pide algunas cosas que nosotros le ofrecemos. Él no nos las está pidiendo. Simplemente lo que Dios está demandando de usted y de mí es obediencia. Amén. Eso es algo muy importante de lo que Dios está tratando de obtener de usted y de mí. Pero muchas de las veces nosotros no analizamos o no medimos las palabras, nos comprometemos con Dios en muchas cosas que no llegamos a cumplir. Y la palabra de Dios, hermano, recuerde que dice que es mejor que yo y usted no prometamos y que hagamos las cosas, que prometer y no cumplir. Entonces, nosotros los seres humanos no hemos alcanzado, hermanos, a entender que nuestra lengua, lo que habla nuestra boca, la Biblia dice que cuando nosotros hablamos, la palabra de usted y la mía tiene que ver mucho. Y por medio de esto, hermano, por medio de esto que yo le estoy mencionando, muchos de nosotros hemos dejado un mal testimonio delante de los mismos hermanos, de personas que no conocen de Dios, porque muchas de las veces hemos hablado y hemos prometido cosas que no las hemos cumplido. Entonces es bueno que yo y usted analicemos, antes de hablar nosotros analicemos qué es lo que vamos a hablar, porque en ocasiones hemos cometido el error nosotros de hablar, de comprometernos, de hacer promesas, de hacer pactos con Dios y no llegamos a hacerlo. Entonces aquí yo quiero que analicemos un poquito, hermano, y el tema de esta noche se llama así:
sencillo, pero son dos palabras, hermano. Se llama así, corazones traspasados, ¿ok? Corazones traspasados. Cuando estamos hablando de un corazón, usted sabe de qué estamos hablando. De un corazón, usted sabe qué es un corazón. Usted sabe qué es traspasar algo. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, dice que el Señor Jesucristo en la cruz, una lanza traspasó su costado. Entonces, esa lanza entró dentro de su carne, abrió una herida, traspasó. Y cuando hablamos de esa parte, hermanos, de corazones traspasados, muchas de las veces no alcanzamos a entender que hay muchos corazones que están dolidos, hay muchos corazones que están enfermos, hay muchos corazones, hermanos, que han pasado por dificultades, por pruebas, por luchas, y nosotros no alcanzamos a mirar que esos corazones están hablando literalmente y espiritualmente. Nosotros miramos cuando cortamos algo, cuando cortamos una parte de un animal, de nosotros mismos, miramos que la sangre brota, la sangre sale. Entonces, el dolor, hermano, el dolor que puede haber en una persona, nosotros exteriormente no podemos mirar que esa persona está sangrando, pero interiormente esa persona puede estar sangrando, puede haber un corazón traspasado por muchas razones. Entonces aquí lo que yo quiero que sea, y usted y analicemos, hermano, es que en primer lugar usted no va a mirar que Dios, el Señor Jesucristo, hermano, le pide a Jefté, en ningún momento le pide y le dice, ¿sabes qué, Jefté? Te voy a mandar, vas a ir a pelear con los amonitas, los vas a destruir, pero yo quiero que tú me entregues a tu hija, a tu única hija. En ningún momento Dios le pide a su hija. O sea, de los labios de este varón sale la palabra y dice, si tú me das la victoria, si tú me permites, destruir a los hijos de Amón, yo voy a darte cuando regrese de mi casa, la primera persona que salga de mi casa, yo te la voy a ofrecer en sacrificio, en el holocausto. Entonces, analice bien el punto, hermano, porque Jefté iba a ser hizo un pacto, hizo una promesa. Estamos hablando, hermano, de personas interesantes, personas que fueron importantes en aquel tiempo, personas que cuando daban su palabra, hermano, la cumplían. Ahorita muchas de las veces, hermano, yo y usted, no nomás una vez quebrantamos nuestra palabra, muchas veces. Y es tiempo, hermano, de que usted y yo como hijos de Dios vayamos aprendiendo a mirar lo que Jesús dice. Porque el Señor Jesucristo nos dice, hermano, dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Amén. Entonces, mira, estamos viviendo un tiempo difícil donde ahorita a lo mejor tú has hecho una promesa con Dios, le has hecho una promesa, le has prometido algo y lo mismo que le has prometido hace muchos años y no nomás una vez, muchas veces se lo ha prometido lo mismo y nunca te has afirmado en lo que has prometido. Entonces la palabra de Dios te enseña que como hijo de Dios, tú y yo aprendamos, hermano, a decir sí y a decir no. Porque dice que de las palabras de más, hermano, uno llega a pecar. Por eso la palabra de Dios, cuando nos enseña que cuando yo y usted abrimos nuestra boca, cuando yo y usted prometemos al Señor, cuando yo y usted le prometemos a un hermano o a cualquier persona, nuestra palabra, hermano, tiene que tener un fundamento. Y ese fundamento, hermano, tiene que venir de parte de Dios. Que la gente mire que usted y yo como cristianos tenemos palabra. Porque la gente en el mundo mira que las personas hablan. Muchas de las veces una persona del mundo nos viene a dar un ejemplo a nosotros como cristianos. Hay personas del mundo, hermano, que no conocen de Dios ni tienen temor a Dios y tienen más palabra que usted y que yo. Y eso a usted y a mí, hermano, nos debe doler.
Y no nomás en nuestra mente, nos debe doler en el corazón. Aquí en el corazón nosotros debemos de sentir el dolor cuando nosotros prometemos algo y no lo cumplimos. Y muchas de las veces, por el orgullo que hay en usted y en mí, ni siquiera pedimos perdón cuando fallamos de esta manera. No le pedimos perdón, no le pedimos perdón al hermano, no le pedimos perdón a Dios, no le pedimos perdón a nada. Nomás mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Dice que Dios se agrada de los sacrificios y holocaustos en aquel tiempo, cuando Saúl se equivoca, pero ¿sabe qué le hace saber a Saúl? Que él se agrada más de la obediencia. Entonces lo que Dios te está pidiendo es que seas obediente, que seas fiel. Y no nomás fiel por un día o por una semana, dice que fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. No te está pidiendo que le des a tu hijo. No te está pidiendo que le des tu casa. No te está pidiendo que le des tu vida. No te está pidiendo algo físico. Dios te está pidiendo fidelidad. Dios te está pidiendo que seas fiel a Él. Es lo único que te está pidiendo, pero fíjate cuántas veces has prometido más de eso a Dios. En muchas ocasiones. En muchas ocasiones te han mirado caído o me he mirado caído y le hemos prometido a Dios que nos vamos a levantar. Muchas de las veces estamos pasando por tiempos difíciles. Tenemos ya alguien de nuestra familia enfermo, a un hijo, nosotros mismos, nuestra esposa, y hacemos un pacto con Dios, hacemos una promesa, le decimos, Señor, si tú me ayudas en esta, ahora sí te voy a seguir. Tus palabras tienen poder. Tu lengua tiene poder. Dios ha puesto eso en ti. Cuando tú le prometes a Dios, cuando yo le prometo a Dios y no le cumplimos, eso significa que tú y yo estamos pecando delante de Dios. Entonces, mira, fíjate el punto de Jefté. Jefté lo iban a mandar a pelear con los amonitas. Ya Dios, si tú miras más para atrás de lo que leímos, del 30 para atrás, vas a mirar que Dios le empieza a decir a Jefté que él lo iba a mandar, pero en ningún momento Dios le dijo, yo te voy a dar la victoria si tú me das a tu hija. Y si tú te fijas, Jefté le dijo, si tú me das la victoria, yo te voy a... Él fue el que le dijo a Dios. Entonces muchas de las veces la gente confunde y dice, no, es que a Dios también le gustaba que le ofrecieran gente en sacrificio. No, esa muchacha fue ofrecida en holocausto, pero Dios nunca la pidió. Lo que Jefté habló, eso quedó atado. Eso quedó en compromiso, quedó en pacto con Dios. Ahora, si tú y yo miramos, Dios tenía el poder para venir a Jefté y decirle, ¿sabes qué, Jefté? Yo nunca te pedí a tu hija. ¿Qué vas a hacer? Pero no tenemos en la historia, en la palabra, no tenemos en la historia que Dios haya venido y le haya dicho a Jefté, Jefté, no hagas eso. Pero fíjate la palabra que dio Jefté. Él nunca se imaginó que cuando él regresara con la victoria en la mano, nunca se imaginó que la primera que iba a salir por la puerta de su casa era su hija. Si tú miras más para abajo, dice que cuando él la miró que venía con el pandero y danzando, dice que su corazón fue traspasado. ¿Te puedes imaginar qué sintió Jefté al mirar que a su alrededor no miró a nadie y al mirar que venía hacia él su hija, la única hija que él tenía, que Dios le había dado? Inmediatamente dice la palabra de Dios que la palabra, el pacto que él hizo con Dios, es que vino a su mente, su corazón le dolió. ¿Te puedes imaginar el dolor de Jefté? Pero fíjate la palabra, el testimonio de esta persona. Lo que él habló, lo cumplió. Después miramos que dice la palabra de Dios que nada más le dio 2 meses a la muchacha para que llorara su virginidad. Y después fue entregada al holocausto. Pero Dios nunca le pidió a su hija. Dios nunca le pidió a su hija. Pero Él se la ofreció. Él se la quiso ofrecer. Por eso te digo, hermano, por eso tú y yo somos responsables. Dios nos está demandando obediencia, pero muchas de las veces tú y yo le queremos dar más a Dios de lo que en veces estamos capacitados de darle.
Y cada promesa, cada pacto, cada compromiso que tú y yo hacemos con Dios nos deja atados, nos deja comprometidos delante de Él. Cuando tú y yo rompemos eso, cuando Dios te ayuda, cuando Dios te socorre, cuando Dios te bendice, Dios está esperando tu promesa. Dios está esperando tu palabra. Pero ponte a analizar los años que tú llevas sirviéndole a Dios. ¿Cuántas veces has quebrantado tu palabra? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Y Dios no quiere de ese tipo de personas. Dios no está buscando de ese tipo de cristianos. Dios está buscando cristianos que tengan palabra, cristianos que lo que prometan lo cumplamos. Y lo demás, dice la palabra de Dios, lo demás nos lleva a pecar en contra de Dios. Y yo sé que hemos pasado por muchos de esos. Yo sé que muchos hemos pasado por eso. Ahorita la mayoría de cristianos está pidiendo que todo esto se acabe. Que se acabe para servirle a Dios con tu corazón. Piensa, porque muchas de las veces tú que sabes a qué horas están los servicios, te vienen metiendo a los 10 o 15 o 20 minutos después que empieza el servicio. Yo te he mirado. ¿Tú crees que eso es amar a Dios? ¿Tú crees que eso es tener un compromiso con Dios? ¿Tú crees que Dios no sabe que cuando se reabra otra vez la iglesia va a ser lo mismo contigo? Pero fíjate lo que Dios ha mirado en tu corazón. Fíjate lo que Dios ha mirado en tu boca. Lo que tú le has prometido. Dios está esperando esa respuesta. Dios está esperando que tú y yo cumplamos con lo que le hemos dicho. Mira cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, yo te voy a seguir por todos los días de mi vida. Mi vida es tuya. La vida de mi esposa es tuya. Mis hijos son tuyos. Mi casa es tuya. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo lo he escuchado de muchos cristianos. Y esos que han hablado, ahorita están en su casa. Y ya no quieren nada con Dios. Tú le prometiste. Y yo le prometí servirle a Dios todos los días. Hasta el fin del mundo y después de esta vida. Pero mira, algo tan pequeño que nosotros miramos, a comparación, te estoy diciendo, hermano, a comparación de lo que hizo Jefté. Servirle a Dios, no te está pidiendo Dios por servirle a Dios, nomás te estás pidiendo obediencia. Él no te está pidiendo tu hijo. Él no te está pidiendo algo material, no te está pidiendo tu dinero. Dios te está pidiendo obediencia. Y tú cuando te entregaste a Dios le dijiste que le ibas a servir por todos los días de tu vida. Eso fue lo que salió de cada uno de nosotros. No me vengas a decir que no prometiste eso. Pero ¿cuántos están sembrados ahorita como inútiles en su casa, inservibles? No sabemos a qué hemos sido llamados. No sabemos a qué hemos sido llamados. Lo que tú prometiste cuando tú y yo nos bautizamos, eso quedó en la memoria de Dios. Dios lo está mirando. Dios lo está mirando. Y por eso que yo y tú prometimos y no lo hemos cumplido, Dios nos va a llamar a cuentas. Amén, amén. Yo y tú como cristianos muchas de las veces queremos sentirnos o hacernos sentir mejor que otra persona delante de los hombres y prometemos cosas que nosotros mismos sabemos que no vamos a cumplir. Por eso es mejor que antes de que tú y yo abramos nuestra boca, miremos qué es lo que estamos haciendo, miremos qué es lo que estamos prometiendo. Aleluya. Tus promesas de servirle a Dios son grandes, no son difíciles. No es fácil servirle a Dios, no, pero no es difícil servirle a Dios. Imagínate lo que hizo Jefté, imagínate al venir Jefté de la batalla con la victoria, esperando él que viniera alguien. Tenía muchos criados, tenía muchos sirvientes en su casa, tenía sirvientes, tenía animales. Él dijo, lo que salga primero de mi casa, eso te voy a entregar. Pero cuando él hizo el pacto con Dios, hermano, él nunca se imaginó que su hija era la que iba a salir por esa puerta. Pero tú vas a mirar que la palabra de Jefté
era una palabra de un verdadero hombre, de un verdadero siervo de Dios. Y lo que te quiero decir, hermano, que si yo y tú no tenemos palabra, no somos verdaderos hijos de Dios. No somos verdaderos siervos de Dios. Porque el Señor lo dice, que tú seas así, que tú sí seas así, que tú no sea no. Pero fíjate, cuántas veces ahorita estamos animados y mañana no. Ahorita prometemos a Dios y mañana ya se nos olvidó. Aleluya. Y eso no es bueno delante de Dios. Ese es el primer punto que te quiero mirar, que te quiero que analicemos. Jefté y su hija. La promesa cumplida. Aunque Jefté, hermano, le dolió su corazón al mirar su hija que venía, ella sabía lo que había prometido y dijo, pues, ¿qué puedo hacer? Ya Dios lo escuchó. Ahora lo tengo que hacer. Su corazón en ese momento, hermano, fue traspasado. Imagínate los pensamientos, todo lo que vino a su mente, a su corazón, tanto tiempo que este varón vivió con su hija a su lado y él mismo tenía que hacer eso. Su corazón, si tú te fijas, hermano, su corazón fue traspasado con un gran dolor, pero a pesar de eso, él cumplió su palabra. Tú y yo no hemos pasado por nada de eso. Tú y yo no hemos pasado por nada de eso. Tu corazón y mi corazón no ha sido traspasado de esa manera. Nosotros hemos mirado aquí, hemos tenido la dicha de conocer muchas cosas de Dios y hemos tenido la oportunidad, hermano, de vivir con algunos de nuestros hermanos que no entregaron a sus hijos. Ellos no prometieron entregar a sus hijos en sacrificio a Dios. Pero hemos mirado que han pasado por dolores y sus corazones han sido traspasados. Y cuando es algo así, hermano, cuando Dios viene por algo así, cuando Dios te pasa por una prueba de esas, allí sí estamos hablando de que el corazón empieza a sangrar, de que tu corazón se empieza a doler, de que tu vida por un momento carnalmente, hermano, tu vida se derrumba. No hayas que pensar, no hayas que hacer. Yo no he pasado por esos momentos, pero he estado cerca de las personas que han pasado y me ha dolido porque yo he alcanzado a mirar que su corazón sangra por dentro, porque yo he mirado el dolor de perder a un ser querido. Yo antes, cuando no conocía a Dios, hermano, yo miraba que la gente se moría y la gente lloraba y pues hasta allí, mientras no era mi familiar, a mí no me dolía. No me dolía, pero cuando ya era mi familiar, sí me dolía, pero ahora que yo conozco a Dios, aquí ya no es si es tu familiar o no es tu familiar. Aquí estamos hablando de que una pérdida de esa manera duele. Y la persona que pasa por eso, su corazón es traspasado. Pero a pesar de eso, a pesar de que nuestros corazones en veces como humanos son traspasados, aquí terrenalmente, hermano, tenemos una fortaleza de parte de Dios. ¿Ok? Porque muchas personas han perdido a seres queridos. Y imagínate si tú por una lucha, si tú por una mala cara que te han hecho en la iglesia, estás fuera de la iglesia. Ahora, ¿qué sería si pasaras por un hecho de estos? Le dirías a Dios, ¿sabes qué, Dios? Renuncio a ti porque tú no estás conmigo. Porque tú no, ¿cómo que estoy contigo y me estás permitiendo pasar por eso? Es algo difícil, hermano. Hay corazones que han sido traspasados de mucho dolor. Hay corazones que han sangrado por dentro y muchas de las veces tú y yo no los miramos. Hay corazones que están en necesidad y tú y yo no los miramos. A lo mejor tú y yo podemos mirar la historia de Abraham. Nomás ponte a mirar un poquito la historia de Abraham. Tú ya lo has mirado, tú sabes quién es Abraham, tú sabes quién es Isaac. Y hemos mirado a Isaac de 100 años tuvo su hijo y después Dios le pidió a su hijo. Después Dios se le apareció y le dijo que no lo sacrificara y se acabó. No, hemos pasado por esos pasajes, pero no nos hemos detenido
a mirar el corazón. No nos hemos detenido, hermano, a mirar qué sintió. Abraham y Isaac ya no están con nosotros ahorita. Pero estamos hablando de miles de años para atrás. Pero tú y yo nos podemos transportar hasta aquel tiempo y nos podemos meter en el corazón de Abraham y podemos sentir, porque tú y yo que somos padres sabemos lo que es amar a un hijo. Y los que han perdido a un hijo saben el dolor que es perder un hijo. Entonces, mira, hermano, mira lo que estamos mirando. Abraham era un hombre anciano. Sara era una mujer anciana. Y habían perdido la esperanza de ser padres. Pero cuando Dios viene a Abraham y lo llama, y Abraham va, obedece a Dios. Empieza a creerle a Dios. Dios, hermano, le empieza a prometer. Dios le hace una promesa. Aunque tú y yo seamos infieles, Dios permanece fiel. Aunque muchas de las veces Abraham por momentos quizás dudó, Dios permaneció fiel. Dios le prometió un hijo a Abraham y él se lo iba a cumplir. Ciertamente tú y yo miramos que Abraham y Sara se desesperaron y ellos hicieron algo por su cuenta. Pero todo eso, hermano, todo lo que tú y yo hacemos por nuestra cuenta tiene consecuencias. Lo que hizo a Abraham y Sara ahorita todavía se está viviendo, todavía hay consecuencias. Y todo parece como un cuento que ya pasó, no, pero te estoy hablando de algo real. La vida de Abraham fue real, la fe de Abraham fue real, la prueba de Abraham, hermano, fue real. Dios no te ha pedido a tu hijo. Dios no te ha dicho, dame a tu hijo. Pero fíjate, Abraham, hermano, era una persona que en ese sentido no tenía esperanza, ya era un anciano. Cuando Dios viene y le pregunta y él empieza a experimentar el poder de Dios, él empieza a creer a Dios. Y ciertamente, a lo mejor tuvo sus pequeñas dudas, pero cuando él mira que Sara queda encinta y cuando ya mira al niño que nace, imagínate la alegría de Abraham. Imagínate la alegría de Sara. Imagínate al mirarse ellos ya ancianos con un bebé recién nacido. Imagínate nomás lo que ellos estaban mirando, el poder de Dios manifestado en esa promesa tan grande que Él les hizo. Todo era felicidad. Hasta allí vamos bien, hermano. Hasta allí vamos bien. No sabemos exactamente al cuánto tiempo, a los cuántos años. Pero lo que sí podemos mirar, hermano, es que cuando viene un hijo a tu casa, cuando Dios te da esa bendición, hay muchas cosas que cambian. Muchas cosas que cambian. Pero también cuando Dios decide llevarse un hijo, también hay muchas cosas que llegan a cambiar. Hay muchas cosas que llegan a cambiar. Todo era felicidad, hermano. Nació Isaac, todo era felicidad. Imagínate el corazón de Abraham y de Sara, cómo estaban. Alegres, todo era alegría, todo parecía algo hermoso ahí en ese lugar. Pero cuando dice la palabra de Dios, hermano, que un día viene la voz de Dios y le habla a Abraham, y le dice, Abraham, Abraham. Y él le dice, heme aquí, Señor. Le dice, ¿sabes qué, Abraham? Quiero que me lleves a tu hijo a un lugar que yo te voy a decir y quiero que lo des en holocausto, quiero que me lo sacrifiques. Eso, hermano, eso no es un juego, eso no es un chiste, esto no es un cuento. Es algo real, hermano. Imagínate en ese momento, hermano, cuando Abraham escucha la voz de Dios y Abraham, ¿qué pasó por su mente? ¿Qué sintió su corazón? Ahí en ese momento, hermano, yo no sé si Abraham se quería morir, si quería que, me imagino yo, hermano, me meto en el corazón de Abraham y digo, Señor, yo creo que Abraham te dijo, Señor, toma mi vida por la de mi hijo.
Pero Dios no quiso, hermano. Dios quería que Abraham llevara a su hijo. Ahora fíjate la obediencia en medio, hermano, de esa cortada en su corazón. Empezó su corazón de Abraham, hermano, a ser traspasado. Dice la palabra de Dios que Abraham no le dijo ninguna palabra a Sara, sino él dijo que iba a un lugar donde Dios le había dicho que iba a adorar. Pero desde allí, hermano, desde que le habló esa noche, imagínate, desde esa noche, Abraham no durmió, hermano. Abraham no durmió, su corazón se estaba despedazando por dentro. Su corazón estaba sangrando por dentro. Y dice la palabra de Dios, hermano, que el lugar donde iba a ofrecer Abraham a Isaac no era de aquí a 2 millas. Dice la palabra que al tercer día de camino, Abraham miró el lugar de lejos. Ahora te puedes imaginar la noche que vino a hablarle a Dios a Abraham. Desde esa noche, hermano, el corazón de Abraham empezó a sangrar por dentro. El dolor, por eso te digo, hermano, muchas de las veces nosotros miramos las historias como un cuento, pero no, tenemos que meternos, tenemos que sentir el dolor. Muchas de las veces tú y yo juzgamos a los hermanos por las cosas que pasamos porque no estamos dentro de allí. Muchas de las veces miramos a una persona que está llorando y decimos esa persona está loca. No, tú no sabes si hay dolor o no sabes si está llorando de alegría. Pero algo está pasando en la persona. No está llorando por loca. Está pasando algo en la persona. Algo está pasando en el corazón. Y muchas de las veces tú y yo no nos enteramos porque no nos preocupamos, porque no sentimos el dolor ajeno de aquella persona. Por eso te digo, si tú y yo no nos metemos, hermano, al corazón de Abraham y empezamos a ponernos en el lugar de Abraham, no vamos a poder entender lo que Abraham pasó. No vamos a poder entender qué es una verdadera fe. No vamos a entender qué es un verdadero creyente. Esa noche pasa y Dios le habla. Imagínate Abraham sin poder conciliar el sueño. La primera mañana, en la mañana sale temprano. ¿Te puedes imaginar qué iba pensando Abraham? ¿Te puedes imaginar los recuerdos que venían a Abraham? ¿Te puedes imaginar cuando Dios le llama a Abraham, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, cuando Abraham agarra a su hijo en sus manos, lo carga? ¿Te puedes imaginar las veces que Abraham jugó con su hijo? Lo miró crecer, lo miró caminar, lo miró caerse, él lo levantó, él lo enseñó a caminar, él le enseñó de Dios. Imagínate qué es lo que había en la mente de Abraham, en su corazón, confundido. No sabía si era verdad, no sabía. Algo estaba pasando y le estoy hablando en el término carnal. Él no quería, hermano. Le aseguro que él no quería hacer eso. Pero había algo dentro de él que él sabía que tenía que ser obediente a la voz. Fíjate lo que vivió Abraham, hermano. Fíjate lo que estás viviendo tú. Fíjate por qué estás sembrado en tu casa sin hacer nada para Dios. No has pasado nada. Tu corazón no ha sido traspasado para que digas, Dios es malo conmigo. Le estoy sirviendo y mira lo que me hace. Mira lo que me pidió. Tenemos ejemplo de muchas personas que ha sido traspasado el corazón aquí en este tiempo, hermano. En este tiempo hemos vivido cerca de las personas y son personas que nos han dado un testimonio firme. Que no han dicho, ya no le voy a servir a Dios porque pues pasó esto, Dios permite. No, hemos mirado una palabra de ellos, un compromiso, un pacto que ellos hicieron con Dios, no importando las circunstancias o la situación. Y han servido a Dios. ¿Eso no te sirve a ti como ejemplo? Y yo te digo, hermano, ¿sabes por qué? Porque ahorita hay mucha mediocridad. Muchos cristianos mediocres. Que no hemos aprendido y no hemos valorado. Imagínate a Abraham, hermano, el primer día caminar, el primer día pensando, piense y piense, hermano. No iba a venir un ángel, no iba a ser un siervo, no iba a ser un primo, no iba a ser nadie. Abraham mismo iba a degollar a su propio hijo. Eso era lo que Dios le había demandado.
¿Te puedes imaginar el corazón de Abraham cómo iba durante ese camino? Sangrando por dentro. O sea, el corazón de Abraham, hermano, iba doloroso, con mucho dolor. Pero Abraham fue obediente. Abraham fue obediente. Dice que al tercer día de camino, hermano, miró el lugar de lejos y le dijo a sus siervos, aquí quédense, yo voy con mi hijo a adorar arriba. Cuando iban en camino, miraron que la llevaban el fuego, y Isaac mira que lleva el fuego y lleva la leña y le dice, papá, tenemos el fuego y tenemos la leña, pero el cordero, ¿dónde está? Y ahí es cuando da una palabra de confianza a Abraham. Y le dice, Dios proveerá. Aunque el corazón de Abraham, hermano, iba sangrando, aunque el corazón de Abraham iba hecho pedazos por lo que iba a pasar, aún así Abraham tuvo el privilegio de decirle, Dios proveerá. No estamos hablando, hermano, de cualquier prueba, de cualquier lucha. Por eso te digo, mira lo que pasó con Jefté, mira lo que pasó con Abraham. Y fíjate qué hicieron ellos. Se retrocedieron para atrás, dieron un paso al costado, dijeron, ya no quiero servirle a Dios. La fe de ellos nunca falló. La confianza de ellos en Dios nunca falló. Y te puse esos dos ejemplos. Pero tengo un ejemplo más poderoso. Y te lo voy a leer. Tú lo conoces. Y ese testimonio es verdadero, hermano. Y de quien te voy a hablar fue al que tú le prometiste servirle todos los días de tu vida. Y ese del cual te voy a hablar, tú sabes quién es. Y tú le prometiste servirle. Pero ¿qué has hecho en este tiempo que tú estás en el camino de Dios? ¿Por qué? Por una razón, hermano. Porque alguien te contó, alguien te dio un estudio y te dijo, Jesucristo entregó la vida por ti. A Jesucristo lo traspasaron con clavos, lo clavaron en una cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que vino a entregarse en un sacrificio. No mandó un ángel, como la gente dice. No mandó un hijo. Dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo. Era Dios el que estaba en ese cuerpo. Era Cristo Dios. Dios entregando la vida por ti y por mí. Lo leímos, nos lo dieron en estudios. Pero quizás ese dolor del Señor Jesucristo no ha pasado aquí. Ese dolor se ha quedado aquí en tu mente o en mi mente. Porque cuando tú verdaderamente sientes el dolor ajeno, las cosas cambian. Cuando tú verdaderamente sientes lo que la persona sintió, las cosas cambian. Por eso es que hay muchos cristianos de nosotros, hermanos, que vivimos una vida mediocre, como le dije hace un rato, porque no hemos entrado a este punto. Y se lo voy a leer, está en el capítulo 53 de Isaías, y mire lo que dice aquí la palabra. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos. Mas inatractivo para que le deseemos. Ahora fíjese lo que empieza a decir el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjese las dos últimas partes que leímos del ser que está hablando, del maltrato que hubo en él. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de usted y de mí. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Fíjese la última parte, ni hubo engaño en su boca. ¿Tú me vas a decir que no te hablaron de eso? A todos los que nos doctrinaron, a todos los que nos dieron estudios, nos lo enseñaron. ¿Y sabes cuál era el motivo, hermano, de enseñarnos esto? Para ver si a ti y a mí se nos quebrantaba el corazón. Para ver si a ti y a mí nos dolía mirar lo que el Señor Jesucristo pasó por ti y por mí. Pero ¿sabes qué es lo más triste que te voy a decir, hermano? Que muchos cristianos todavía en la iglesia, con muchos años en la iglesia, no han entendido lo que está pasando aquí. No han sentido el dolor que Él pasó por usted y por mí. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si tú tienes paz, fue por el castigo que Él sufrió, y que era tu castigo y mi castigo. Pero fíjate cómo tenemos este evento. Lo tenemos como un pasaje bíblico de lo que pasó con Jesús en el libro de Isaías capítulo 53. Todo en el lugar ese. Nos hemos metido en el punto de lo que empezó a sentir el Señor. Dice la palabra de Dios, hermano, que antes de ser entregado, Él, antes de ser arrestado, dice que subió a orar y empezó a sudar. Y el sudor que salía de Él, dice que eran como ¿qué? Como gotas de sangre. Te puedes imaginar, tú has sudado, yo he sudado, pero nunca hemos tirado una gota de sangre. ¿Sabes por qué? Porque no hemos sentido dolor, porque no hemos pasado por estas cosas. Pero Él se lo pasó. Lo que te quiero decir, hermano, para cerrar es que Jefté no le pidió a Dios a su hija. Él la entregó porque Él hizo un pacto con Él. Lo que te quiero decir de Abraham, Abraham fue probado. Pero si tú miras, nunca le quitó el hijo a Abraham. Nomás quería ver Dios qué hacía Abraham, porque él estaba siendo probado. Pero lo del Señor Jesucristo, hermano, no es Abraham, no es Jefté. Lo del Señor Jesucristo, te estoy hablando de algo real, hermano. Lo del Señor Jesucristo no era una prueba. No iba a ser probado el Señor Jesucristo. Él era un hecho, hermano. Él dijo, por los gentiles voy a ser agarrado. Ellos me van a llevar a la cruz. Pero pasó todo esto, miramos todo esto y mira. Muchas de las veces tenemos esto como una historia que pasó, ya crucificaron a Jesús, ya entregó la vida por nosotros, ya. Pero no hemos entrado al dolor que Él pasó por nosotros. El corazón del Señor Jesucristo, hermano, fue traspasado también de mucho dolor. Nosotros no miramos, no estuvimos allí quizás, pero te puedes imaginar cómo Él lo golpearon, cómo Él lo escarnecieron. Ese corazón, hermano, antes de llegar a esa cruz, por el camino donde Él lo llevaban, pasaban muchas cosas porque su cuerpo sentía dolor. Pero por amor a ti y a mí, Él no renunció. Él siguió. Él no dijo, me regreso. Él no dijo, me arrepiento porque sé que
muchos de los que se van a declarar hijos míos, en un tiempo van a renunciar. Él no hizo eso. En medio de todo el dolor, hermano, en medio de su quebranto, en medio del corazón sangrando, Él llegó hasta ese lugar. Y muchas de las veces no alcanzamos a entender el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no nos metemos. Te vuelvo a decir, hay veces que nuestros hermanos están pasando por grandes necesidades y nosotros como si nada. Es algo pasajero, es algo que va a pasar. Pero tú y yo no sabemos qué hay dentro de ese corazón. No sabemos qué hay dentro de ese cuerpo. Pero cuando verdaderamente nosotros amamos, hermano, lo que te quiero decir es que aquí tiene que ver mucho el amor. El Señor Jesucristo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Tú miras a un cristiano que no guarda los mandamientos de Dios, es un mentiroso. Él no ama a Dios. No amamos a Dios. No podemos decir que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos. Él lo dijo. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y si no los guardamos, somos mentirosos, hermano. Entonces imagínate, una persona que no ama ni siquiera aquí a su hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Una persona que no puede sentir el dolor de su hermano, ¿cómo va a poder sentir el dolor de Jefté, el dolor de Abraham, el dolor del Señor Jesucristo? ¿Cómo va a poder sentir de miles de años que ya pasaron algo? Pero cuando tú verdaderamente empiezas a tener el amor de Dios, te vas hasta aquel tiempo, te remontas a hace 2000 años, hermano, y miras esa cruz. Tu mente, tu corazón, hermano, se va hasta ese lugar y empiezas a mirar el dolor, hermano, empiezas a sentir el dolor que pasó el Dios creador por ti, por mí. Y eso es lo que Dios quiere que miremos a través de este capítulo de Isaías 53, hermano, que miren lo que Jesús hizo por ti, por mí. Y en agradecimiento, hermano, en agradecimiento decirle, Señor, todo lo que tú pasaste, sí, hermano, todo lo que Él pasó en esa cruz era para ti y para mí. Y Dios nos hizo libre de eso. Pero mira el agradecimiento, mira los malos agradecidos. Tú y yo somos malos agradecidos, porque Dios se merece un servicio más excelente que el que le estamos dando. Mira lo que estamos haciendo. ¿Tú crees que eso es sentir el amor? ¿Tú crees que eso es sentir cuando un corazón es traspasado? El corazón de Jesucristo fue traspasado. Él, hermano, no fue una prueba. Él fue un hecho. Fue una realidad. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por ti y por mí. Pero tú y yo muchas de las veces nos quedamos porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese versículo toda la gente lo quiere escuchar. A toda la gente se la queremos decir. Pero cuando nos hablan del pecado que estamos haciendo, no queremos escuchar. Porque todo es amor. Ahorita Dios no está para hacer juicio. Ahorita Dios no es malo. Antes sí era malo, pero ahorita no es malo. Pero dice la palabra de Dios que Dios es justo. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así es de que te dejo, hermano, con este pensamiento. Con este pensamiento. Corazones traspasados. Tú y yo, hermano, nuestro corazón no ha sido traspasado. Y el día que llegue a ser traspasado, esa herida, hermano, no se va a comparar. A lo que te quiero decir también es que si Abraham hubiera sacrificado a su hijo, hermano, no era comparable a lo que estamos mirando que pasó en el libro de Isaías. Ahí sí hubo, hermano, dolor, ahí sí hubo un gran dolor. Lo escarnecieron, lo escupieron, lo clavaron en la cruz, le metieron una lanza en su costado, se burlaron de él, jugaron con sus vestidos, imagínate. Y para que tú y yo, hermano, andemos jugando a las cosas de Dios, para que tú y yo andemos haciendo las cosas de una manera incorrecta, yo creo que analiza bien el punto, hermano, y miremos que no es justo, hermano.
Dios se merece más. Es más, si tú y yo, hermano, le diéramos un servicio de excelencia, no acabamos de pagarle a Dios. No le vamos a pagar a Dios. Menos con la mediocridad que tenemos muchas de las veces. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Y analicemos esta parte, hermano. Analicemos. Aprendamos, hermano, a sentir el dolor ajeno. En primer lugar, hermano, en nosotros los humanos. No miramos a Jesús, no miramos al Señor Jesucristo crucificado, pero es bueno que tú y yo analicemos, nos entremos a la palabra de Dios y miremos el dolor que había allí. Ese corazón, hermano, sangrando por dentro. Dios les bendiga, hermanos. Dios los guarde. Dejamos este lugar en dirección del Señor Jesucristo y del pastor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano y gracias a Dios porque nos habla de diferentes maneras. Amén. Directamente habló a nosotros realmente. Qué fácil es nosotros comprometernos y nosotros prometer cosas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vemos que las promesas que hacemos son difíciles de cumplir, pero Dios nos habla, amén. Miren, me sorprendió algo, solamente yo sé que el hermano, él dio un gran mensaje. Y si ustedes analizan esa parte, van a darse cuenta que la joven, hija de GT, esta joven estaba dispuesta a no defraudar la promesa de su padre. Pero nosotros como hijos de Dios muchas veces defraudamos a nuestro Dios. Qué lamentable, esta joven a costa de su vida, pero su padre iba a cumplir con el Dios de su vida. Usted muchas veces no le va a costar la vida, pero le va a costar quebrantarse, le va a costar humillarse, le va a costar usted hacer su esfuerzo para cumplir su promesa. Porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos nosotros alcancemos la gracia. Amén. Vamos a orar. Realmente hay mucho que decir de todo esto. Fue un mensaje completo. Yo solamente quise invitarles a que analicen eso. Pero es algo maravilloso que usted y yo tengamos en cuenta que realmente el comprometernos y nosotros haber dicho cuando nos bautizamos en su nombre, por cuánto tiempo le íbamos a servir y servirle de una manera mediocre, es algo de deshonra. Les invito a que piensen por un momento, nosotros realmente deberíamos de apreciar y sentirnos honrados que Dios tuvo misericordia y nos llamó, nos invitó, hizo un sacrificio para que usted y yo perteneciéramos a su cuerpo que es la iglesia, amén. Y vamos a invitarles que mediten por un momento, que le demos gracias a Dios y su promesa. Yo creo que realmente nuestro Dios en su palabra dice, es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Y le voy a decir, nuestro Dios dice que Él no tarda sus promesas en cumplirlas. A usted ya le cumplió, a mí ya me cumplió. Él había dicho en profecía que Él iba a venir y se iba a presentar a su pueblo. Así lo dijo, lo cumplió. Y Isaías 52:6, por tanto, por esta causa mi pueblo en aquel día sabrá y conocerá mi nombre, amén. Por esta causa. Lo cumplió, a los suyos vino y usted y yo lo recibimos. Cúmplale al Señor, regrese, haga ese voto una vez más, es para vida eterna, amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano, algo maravilloso recibimos y realmente fue algo que ojalá y usted también haya recibido. Recíbalo como que es de quien es, de Dios. Dios quiere hacer ese pacto una vez más con usted, amén. Por último quiero decirles antes de orar, el Señor dice que muchas veces ha extendido la mano y ha querido cubrirnos, dice, como la gallina cubre a sus polluelos.
pero nosotros no, muchas veces no hemos atendido al llamado. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre amado, por cada día, Señor, que tú, Señor Jesús, alargas, Señor, en nuestra vida, Señor. Es con un propósito, Padre amoroso, Señor. Y yo sé, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, como lo dice en tu palabra, Señor. Permítenos, Señor Jesús, Padre amado, una vez más, tomar responsabilidad, Señor, y ser, Padre amoroso, esos hombres y mujeres, Señor, que cumplamos lo que prometimos, Señor. No dijimos que te íbamos a servir por un día, por un mes, por un año. No, Señor, yo cuando me entregué a ti dije que todos los días de mi vida, hasta el fin del mundo. Perdóname, Señor, porque muchas veces me he equivocado, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, cada día, Señor, Padre amado, como aquel Padre bendito que clamaba, Señor, y le dijo: ayuda a mi incredulidad. Padre amado, yo también te pido, Señor, ayuda a mi incredulidad cuando esté desfalleciendo. Padre amado, y tú sé con cada uno de tus siervos, Señor, permítanos, Señor, ser honestos contigo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendice, Señor, tu pueblo, tus siervos, tus hijos, Señor Jesús, aquellos que van a ser alcanzados por tu misericordia. Ten misericordia, Señor, y permítanos, Señor, hacer, Padre amado, ese pacto, bendito Dios, con entendimiento, con sabiduría, Señor. Padre amoroso, que podamos alcanzar, Padre amado, tu gracia, Señor, a través de este esfuerzo, Señor Jesús, por tu misericordia, Señor, que has tú, Padre amado, puesto cada día a favor de nosotros. En el nombre de Cristo, bendice tu pueblo, tu iglesia. Te pedimos de tu gracia. Aquellos que están, Padre amado, todavía conectados, los que van a escuchar este mensaje después en repetición, tú, Padre amoroso, sé con ellos. Te pido por mi pueblo, mi familia, por mis hijos, Señor Jesús, por nuestras familias, Señor Jesús, por cada miembro, Señor, del cuerpo que es tu iglesia, Señor Jesús. Tú, Señor, sé con cada uno de ellos, por cada uno de los familiares, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos de tu gracia, por mis compañeros de trabajo, Señor, aún por los que administran en mi trabajo, Señor. Tú bendice, cuida de ellos, Señor Jesús. Sé con cada uno de ellos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque tú has tenido pendiente de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Despídenos de este lugar, nunca de tu presencia. Te pedimos en el nombre maravilloso del Señor Jesús. Amén. Gracias. Que Dios les bendiga, les guarde. Y nos vemos el jueves. Amén. En nombre de Cristo Jesús tenemos otra cita aquí. No se le olvide, el jueves a las 7. El viernes oración a las 7. Sábado oración a las 5. Y el sábado a las 7 tenemos un estudio. Vamos a cambiar, yo creo, los estudios de los jóvenes y los juniors para el domingo. Les vamos a hacer saber ahora entre semana, vamos a tener una plática, corto meeting con nuestros hermanos para darles a conocer cuándo y a qué horas, pero va a ser el domingo para que todos nos deleitemos. Y así que no se me cansen, porque tal vez van a decir 2 horas es mucho. ¿Sabe qué? Y que podamos deleitar fresquecitos el tiempo que hablemos de Cristo. Amén. Dios les bendiga, les guarde. Hasta pronto, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén.